Continuamos con La Noche. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Ramón Saúl Sánchez, es director de la organización Movimiento Democracia. Señor Sánchez, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Un saludo a ti y a toda la audiencia de América Latina y de acá de los Estados Unidos. Su organización, que agrupa a exiliados cubanos allí en Miami, debe conocer muy bien la realidad por la que están atravesando quienes todavía están en Cuba. Pero quiero preguntarle particularmente por este fenómeno que estábamos viendo en el reportaje. Ya no son solo balsas o improvisadas lanchas que salen de La Habana a Miami, sino que también cientos de cubanos están saliendo de la isla por aire o por barcos, pero hacia países de Sudamérica, incluso en medio de redes organizadas de tráfico de personas. ¿A qué cree usted que se debe el fenómeno? Se debe a la desesperación, a la desesperanza, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano en un país. El régimen de Cuba no ha logrado pues darle ningún tipo de ilusión al cubano con estos anuncios de reforma que ha venido haciendo en los últimos años, y el cubano cada vez se ve más desprovisto de posibilidades de futuro, más reprimido por la dictadura cubana, y busca cualquier vía de salir de Cuba. Las personas se han escapado de Cuba en carros flotantes, en camiones flotantes, en una caja de DHL, en los trenes de aterrizaje de los aviones y en las maneras menos convencionales que uno se puede imaginar. Y siempre, desgraciadamente, mientras exista este régimen en el poder, van a continuar escapando. Y mientras aumenta la salida de cubanos, los destinos escogidos según las autoridades de migración son Estados Unidos, pero también México, Colombia y Ecuador. ¿A qué se puede deber este fenómeno de visitar estos países en Sudamérica y en Centroamérica? Bueno, mientras más los Estados Unidos utiliza la tecnología moderna y fortalece la custodia de sus costas, el cubano tiene que buscar entonces vías alternas, y es por esto que estamos viendo que utilizan a México, utilizan a Ecuador, utilizan a Colombia, cualquier otra vía, ya sea principalmente por avión, o sea, cuando pueden viajar, cuando se les permite viajar o logran de alguna manera engañar al régimen de Cuba para que le permita salir en alguna misión o en algún proyecto, o se lanzan al mar muchas veces y están muchos días, muchos perecen, miles han perecido en el estrecho de la Florida para tratar de alcanzar alguna de esas costas para continuar después por tierra y llegar a los Estados Unidos, que es donde está el resto de su familia, donde el núcleo mayor de desterrados cubanos se ha concentrado. ¿En dónde empieza, señor Saúl Sánchez, el desespero de un cubano por salir de la isla y cómo consigue los medios para poder escapar, si se puede decir así, de un régimen de 50 años? Literalmente se puede utilizar ese término, tristemente, me gustaría no tener que usarlo, pero eso es, el cubano tiene que escaparse literalmente de Cuba porque todos sus derechos son conculcados. Si nosotros comparamos antes de este régimen, menos de una fracción de 1% se escapaba de Cuba. Hoy el 20% de la población cubana vive en el destierro y desgraciadamente se debe a que no hay una promesa de vida, no hay el cubano vive asfixiado en sus derechos, vive vigilado, limitado en todo, donde el resto del mundo disfruta, por ejemplo, de la internet o cosas sencillas como esa. El régimen de Cuba piensa que eso es un proyecto malévolo que puede costarle el poder y por lo tanto impide que el ciudadano pueda tener acceso. Y como esto, muchísimas otras cosas más básicas todavía, más fundamentales. La tarjeta de abastecimiento, por ejemplo, estamos viendo el desastre en Venezuela. Bueno, ese desastre lo ha vivido el pueblo de Cuba por 56 años, donde se utiliza el alimento como método de control social para que la persona esté pensando, no pueda pensar en las cuestiones políticas, sino tenga que estar pensando en el próximo plato de comida. Así que esa desesperanza es la que llega al cubano a hacer esto y busca todas las vías, y mientras se le cierra una, pues busca abrir alguna otra, y eso es lo que ha estado pasando en los diferentes países que han venido haciendo acuerdos migratorios con el régimen de Cuba muchas veces para repatriar a estos cubanos de regreso a la isla. Ahora, ¿por qué Colombia? Las autoridades de migración Colombia han reportado un aumento, particularmente
en los últimos años y en los primeros 7 meses de este año de los cubanos que han ingresado a territorio colombiano y que buscan un refugio político? ¿Por qué cree usted que los cubanos estén viendo una oportunidad en este país suramericano? Bueno, la libertad. La libertad. O sea, Colombia ha logrado hacer algo grande, que es salir del estigma y de la violencia con que malos colombianos y gente de otros países colocaron a ese hermano y hermoso país. Y hay un clima de libertad que el cubano piensa que le puede brindar la oportunidad por lo menos de refugiarse momentáneamente hasta que pueda continuar su camino hacia otro lugar, ¿no? Nosotros no vemos que, por ejemplo, la gente se escape de cualquier país de América Latina para ir a refugiarse en Cuba. Es al revés. Se van de las tiranías, se van de las penurias, buscando libertad en los países libres. Así que eso, de alguna manera, aunque es una molestia para los países probablemente, para algunos gobiernos probablemente es también de alguna forma un indicativo de que el ciudadano de otro país ve alguna esperanza de libertad y prosperidad en esas sociedades. Fíjese también que dentro del reporte de las autoridades migratorias el ingreso a Colombia se está haciendo a través de la frontera sur, es decir, de muchos cubanos que están intentando entrar a Colombia de forma irregular a través del Ecuador, donde los trámites migratorios no son tan complejos. ¿Cómo finalmente terminan ofreciéndole a un cubano, o cómo un cubano termina con la idea de venirse a un país suramericano y quedarse en Colombia? Bueno, recordemos que hace un tiempo atrás el propio presidente del Ecuador anunció que se había removido, se había desechado la política de requerir una carta de invitación para ingresar en el país. Y esto fue interpretado en Cuba como una manera de utilizar lo que el régimen había declarado en Cuba. En Cuba antes era prohibido irse de Cuba, se iba quien el régimen quisiera. Todavía los que el régimen no quiere no se pueden ir, pero muchos cubanos ya pueden hacerlo. Y entonces aprovechan y se van a Ecuador a través de esa ventana. También hay otras situaciones, ¿no? Los traficantes de personas y las personas que se dedican a estas prácticas de la trata humana, etcétera, muchas veces tienen negocios con el propio o con funcionarios del régimen corrupto de los hermanos Castro. Esto nosotros lo hemos constatado a través de los tiempos, que hay embarcaciones o lanchas rápidas, por ejemplo, que parten de las costas de los Estados Unidos y entran en Cuba muchas veces y nunca son detectadas. Sin embargo, aquellas que no tienen esa vinculación con el régimen, son apresadas, ¿no? O sea, esas que no son detectadas, no es que no sean detectadas, son detectadas por supuesto, pero son permitidas, y esto es porque le dan una tajada de esos 10.000 o 15.000 dólares que cobran estos lancheros por persona al régimen de Cuba. Y el régimen de Cuba lo tolera, como ha tolerado anteriormente el narcotráfico y cualquier otro negocio que le traiga divisas para mantenerse en el poder. En el programa La Noche de NTN 24 mostramos el rostro humano del fenómeno de la migración de cubanos en territorio colombiano. Nuestro periodista Jorge Adrián Orozco logró hablar con Alberto Montero y Yunieski Ramón Borges, ambos opositores al régimen de los hermanos Castro. Ellos narraron las razones que los llevaron a huir de Cuba, la forma en la que utilizaron Ecuador como primer punto de destino y las adversidades que han sufrido durante su tránsito. Esa travesía ha sido bastante dura, arriesgada primeramente ante todo, porque al hacerla ponemos en riesgo nuestra vida, de que nos suceda algo, de que prácticamente las autoridades nos cojan en medio de la travesía y no lleguemos a nuestro destino. Alberto Montero también hace parte de los cubanos que han logrado pasar a territorio colombiano a través de la frontera con Ecuador. Así le narró al programa La Noche la experiencia que vivió al decidir emprender su viaje y las razones que lo motivaron. Entonces, nosotros pasamos desde Ecuador hacia acá con mucho estrés, con mucho nerviosismo, porque nuestro objetivo era llegar y solicitar el refugio político a las autoridades colombianas, al gobierno colombiano, en pos de que nos ayudaran con nuestra situación, porque
nuestra vida en Cuba corre un peligro inminente porque nosotros somos opositores de una lucha pacífica en Cuba. El caso de Montero refleja la persistencia de muchos de los que deciden emigrar de su país de origen sin importar las condiciones, los riesgos y las adversidades. Cuando llegó a inicios de septiembre de 2013 a Quito, la carta de invitación que había adquirido para poder ingresar a esa nación no le fue aceptada y debió someterse a un retorno voluntario. A los pocos días insistió, regresó a Ecuador, donde permaneció hasta abril de 2014. Lo hicimos en un bus. Fuimos desde Quito hasta Ipiales, en taxi, pagando exageraciones de dinero porque no teníamos otra opción, teníamos que salir urgente de Quito. Luego de Ipiales cogimos otro bus, un bus hasta Pasto y de Pasto hasta Bogotá. Alberto, de 25 años de edad, es licenciado en informática. Dice tener el deseo de quedarse en Colombia, descarta buscar camino hacia Estados Unidos, como lo ha pretendido la mayoría de cubanos migrantes, que en caso distinto al suyo, terminan siendo detectados por las autoridades en su tránsito irregular por Colombia. Nuestras expectativas son acá el total apoyo del gobierno colombiano, del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente, que estudie bien nuestro caso y se tome una justa decisión con nosotros, porque verdaderamente no podemos volver a Cuba. Verdaderamente nuestra vida en Cuba corre inminente peligro y no podemos volver a Cuba. Yunieski Ramón Borges es otro de los migrantes cubanos que permanece en Colombia luego de vivir algunos meses en Ecuador, su primer destino. Manifestó haber abandonado la isla por los maltratos a los que ha sido sometido por el régimen castrista por ejercer oposición política y fijar carteles en la calle. Dijo que incluso lo querían acusar de graves delitos. Y me encarcelaron 15 días en operaciones. Es una de las prisiones más malas que hay. No es una prisión totalmente, es una prisión para los militares, para las personas que hacen algo muy grande, que tienen una sospecha, pero antes de eso me torturaron, me dieron golpes, me hicieron marcas en el cuerpo. Aprovechando la política de libre visado que le ofrece Ecuador a los ciudadanos cubanos, Yunieski buscó los recursos para salir de su país. Y entonces mi madre, mi abuela, todo el mundo se reunió y empezaron a tratar de vender las cosas de la casa. Yo vender mis cadenas, vender todo. Vender todo lo que había en la casa. En mi casa se quedaron sin muebles, sin nada, porque para salvarme la vida, en el sentido de para salvarme la vida. Y entonces busqué la manera de, en mi familia, vender todo lo que hay en la casa y con ese dinero tratar de salir del país. El migrante cubano relató cómo adquirió la carta de invitación que le era exigida como requisito para ingresar a territorio ecuatoriano. Yo normal pagué una carta, $1.300 que me costó, casi prácticamente la mitad de mi casa entera se vendió para poder salir del país. Por la necesidad de que mi vida peligraba allá en Cuba, por todo lo que me había pasado allá. Finalmente, Yunieski describió así el fenómeno de la migración de cubanos hacia territorio latinoamericano, que es cada vez mayor, con el fin de explorar una salida o un escape a las condiciones que afrontan en la isla. Hay cubanos que vienen con un sueño americano. Los cubanos que salen del Ecuador vienen con un sueño americano. Cogen el transcurso de Colombia y se van directamente para Estados Unidos. Hacen escala Panamá, cogen la lancha y se van para Estados Unidos. No, nosotros es otra cosa diferente. En cualquier país que sea libre, nosotros nos quedamos. Precisamente hemos invitado a Yunieski Ramón Borges en Bogotá, Colombia, este ciudadano cubano opositor al régimen de los hermanos Castro, al programa La Noche. Él lleva en Colombia 4 meses a la espera de un refugio político. Bienvenido al programa La Noche. Señor Yunieski Ramón Borges, quisiera preguntarle cuál es la condición migratoria exactamente en la que usted se encuentra en este momento en la capital colombiana. Bueno, estoy aquí en Colombia. La situación migratoria la veo un poco porque ya nos dieron la respuesta ya de la negatividad que hay aquí en Colombia por parte de Cancillería, que ya se nos dio, nos negaron el refugio aquí en Colombia.
y entonces estábamos desesperados. Ayer fuimos para la Plaza Bolívar para hacer una huelga de hambre, no comer nada y morirnos aquí en Colombia hasta que nos resuelvan nuestro caso aquí en Colombia. Porque he dicho, vino huyendo de Cuba y he dicho demasiado aquí en Colombia, he dado muchas prensas, esta es la primera prensa que va a salir y yo espero que Colombia, yo espero que el gobierno de Colombia nos ayude, que nos deje un refugio, porque yo quiero el refugio aquí en Colombia, porque lo necesito, porque este es un país libre y necesito que me ayuden, necesito que me den la mano, porque yo no quiero irme para Estados Unidos, no quiero irme para ningún lado, yo quiero quedarme en Colombia, quiero que me solucionen el problema aquí en Colombia. Y más nada. ¿Tiene usted temor a que pueda ser deportado y volver nuevamente a Cuba? No. Deportado yo no puedo ser, porque si yo soy deportado para Cuba, a mí me matan en Cuba. Yo he pasado lo que he pasado en Cuba y he pasado demasiado. ¿Por qué? Porque en Cuba he pasado muchas cosas y me han dado delitos y yo a Cuba no puedo volver. Y tuve preso 15 días, como la vez pasada que dije que tuve 15 días preso en operaciones. Y pasé por muchas cosas, vaya, que es una vergüenza decirlo, pero pasé por muchas cosas en operaciones. Y no, si aquí me dicen, aquí en Colombia, que me van a deportar para Cuba, yo me mato. O me mato, o me vuelvo huelga de hambre, o me muero aquí en Colombia. Pero a mí tienen que solucionarme el problema. Pareciera, señor Junieschi, que usted está dispuesto a todo con tal de no regresar a la isla, pero para nuestros televidentes, para que entiendan, ¿por qué usted se fue de Cuba? ¿Cuál es la realidad que tiene que enfrentar un cubano común que simplemente decida o no comparta las políticas del gobierno actual? Yo no comparto, nunca he compartido las políticas de los Castro ahí en Cuba. Yo era una persona que en las noches, yo pertenezco a la democracia oriental. Estoy un poco nervioso porque yo nunca he estado en vivo, pero necesito decirle a ustedes que yo prácticamente me trancaron en operaciones y me estaban acusando de un secuestro de un helicóptero ahí en el aeropuerto de Baracoa, Cuba, Baracoa, Guantánamo, que es Cuba. Y me trancaron 15 días en operaciones y me hicieron torturas con pedazos de hierro en el cuerpo entero, que yo le enseñé fotos a ustedes. Y vine huyendo, saliendo de Cuba, vendiendo todas las cosas, como le dije en la prensa de la vez pasada. Y a mí no me pueden deportar para Cuba, no quiero irme para Cuba, no me pueden deportar porque yo he pasado muchas cosas en Cuba. Yo ponía carteles en la madrugada, yo sin miedo ninguno, yo era una de las personas, yo soy artesano y diseñador y me dedicaba a poner carteles, los ponía en donde quiera, en el gobierno, donde quiera, cuando iban a hacer una actividad por el gobierno, yo lo ponía a la madrugada. Yo era prácticamente, ponía las cosas a la escondida de todo el mundo. Y participando siempre por las noches, en las madrugadas ponía todos los carteles que tenía que poner en las madrugadas. Y la seguridad me estaba siguiendo, la seguridad nunca supo que era yo. Y al final como que se enteraron, como que yo que quería irme del país a nado, por mar, por tierra, pero yo quería irme por la parte del aeropuerto. ¿Carteles y buscaron la manera el régimen? de buscarme. ¿Qué decían estos carteles, Junieschi? Abajo la dictadura, abajo los asesinos Castro y miles de carteles. Abajo todo. Yo lo ponía todo. Yo ponía cualquier cosa contra Castro. En Cuba se pasa hambre, en Cuba se pasa necesidad. Y la gente se quedan callada, la gente no habla, se quedan calladas. El opositor, a veces hay gente que no son opositores y prácticamente se quedan calladas porque tienen miedo a los Castro, tienen miedo a la gente de la seguridad que se le mete en su casa, que lo desalojen de sus propias casas. ¿Cuántas personas lo han desalojado de sus propias casas? Eso, miles de cosas. Sí. Es el testimonio de un cubano que está hoy en Colombia esperando
resultado de una petición de refugio político. Dice que se la han negado, pero insiste en que el gobierno colombiano lo escuche. Yunieski, vamos a continuar conversando con usted en minutos, escuchando su testimonio. Tenemos que hacer una pausa comercial. Hoy estamos hablando en el programa La Noche sobre el aumento del éxodo de los cubanos y la cantidad de extranjeros provenientes de la isla que están ingresando a Colombia en busca de un refugio político. En minutos volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.